Hola muchachos, hoy vamos a terminar de ver este tema, el tema número 3. Vamos a hablar específicamente en esta sección sobre metabolismo. Eh, Antes estuvimos hablando de bioenergía, las leyes universales que rigen el flujo y el manejo de la energía. Y hoy que hablaremos de metabolismo, vamos a hablar sobre la aplicación de esta energía, su obtención, su distribución, su almacenamiento y su aplicación dentro del cuerpo humano. Entonces, si nos atenemos a eso, pues metabolismo es todo lo relacionado con el intercambio continuo de materia y energía entre un organismo y el medio externo, que estos tienen lugar gracias a continuas transformaciones de biomoléculas. En otras palabras, el metabolismo es el término que se utiliza para describir la interconvención de los compuestos químicos que ocurren en el cuerpo. Y como bien lo dice el meme de aquí de la imagen, el metabolismo tiene mucho que ver con lo que comemos y qué es lo que hacemos con lo que comemos. A final de cuentas, todo esto del metabolismo tiene como objetivo que nuestros cuerpos obtengan los nutrientes, que por eso es que nosotros comemos para obtener nutrientes que nos provean de energía química, que nos permitan realizar todo el trabajo que requerimos nosotros y nuestras células para mantenernos con vida y para hacer nuestras actividades cotidianas o del diario que hacemos. Tengan en cuenta que, por ejemplo, aunque ustedes nada más estén descansando, el hecho de que su cuerpo se mantenga con vida implica un sinnúmero de reacciones y de procesos que tiene que estar realizando pues, para mantener la vida del cuerpo, ¿no? Entonces, a pesar de que ustedes estén dormidos, descansando, sentados viendo hacia la nada, su cuerpo y diversas células de su cuerpo están realizando múltiples procesos químicos que requieren energía, que liberan calor y que requieren la manipulación de sustancias. Y todo esto se logra gracias al metabolismo. Bueno, para empezar a hablar sobre metabolismo, pues como les comentaba en la diapositiva anterior, es lo relacionado a cómo tenemos la energía y pues nosotros obtenemos nuestra energía a través de los alimentos. Las plantas lo tienen a través de la luz solar, pero pues como no somos plantas, nosotros tenemos que comer y todo lo que comamos, nuestro cuerpo lo tiene que procesar, asimilar, distribuir para que cada una de nuestras células pueda realizar sus funciones vitales. Entonces, eso quiere decir que el metabolismo ocurre a dos niveles importantes. El primero es a nivel sistémico y el segundo, que no es menos importante, es a nivel celular. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo tal cual tiene un metabolismo y las células tal cuales tienen también variaciones de ese metabolismo o partes del metabolismo. Como vemos en el esquema de aquí del centro de la diapositiva, toda nuestra dieta, que generalmente está conformada en mayor o menor medida por carbohidratos, grasas y proteínas principalmente, también ciertas vitaminas y minerales, agua que lleva nuestra comida o nuestras bebidas, van a entrar a nuestro cuerpo pues por todo el aparato digestivo que para variar y para sorpresa de ustedes, pues empieza con la boca y creo yo que ya en este momento ya saben ustedes gran parte de las funciones que desempeña el sistema estomato en esto. Empieza desde la capacidad para po- este, cortar, triturar, ingerir, seccionar los alimentos. Se ve complementado con la acción enzimática de de la saliva y ya, pues una vez que nosotros deglutimos el bocado, continúa su recorrido por todo el tracto digestivo. Todos y cada uno de los órganos del sistema digestivo van a aportar parte del proceso metabólico de los alimentos, que tiene como objetivo ir desnaturalizando o seccionando las macromoléculas que conforman los alimentos para que a final de cuenta se obtengan moléculas que se pueden utilizar como energía. Ya habíamos visto en la clase anterior que la principal molécula
relacionada con la energía en el cuerpo va a ser el ATP, y pues todo el metabolismo vamos a ver que tiene como finalidad generar este tipo de moléculas de ATP. Ahora, debido a nuestro estilo de vida actual, me refiero a la facilidad para encontrar alimentos. Digo, no para todos es igual de fácil, pero si lo comparamos con cuando estábamos en la época de la prehistoria, pues ahora es mucho más fácil tener alimentos, y también al tipo de alimentos que tenemos a nuestra disposición, que la mayoría de ellos son altamente procesados, pues generalmente nosotros tenemos un exceso de combustible que nos provee la dieta que ingerimos habitualmente. ¿Y esto qué significa? Que no todo lo que vamos a comer lo vamos a aprovechar como energía útil que requiera nuestro cuerpo para el mantenimiento fisiológico del día a día. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? Pues lo almacena. Lo almacena para cuando, si más adelante se presenta la situación de que no tengamos tanta fuente de alimento en la misma cantidad o calidad, pues tenemos ahí nuestra energía de reserva. Eh, Hablando sobre el metabolismo, vamos a ver que puede sonar muy complicado desde un inicio, pero honestamente no me interesa que se aprendan cada uno de los pasos de cada vía metabólica. Me interesa que entiendan qué es, para qué sirve, más o menos generalidades de cómo se regula, y sobre todo que ustedes vayan haciendo la correlación con de qué les va a servir a ustedes en el área odontológica, ¿no? Para empezar a hablar sobre metabolismo, pues primero hay que destacar que el metabolismo es un conjunto de rutas o vías metabólicas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada tipo de alimento, llámese proteínas, polisacáridos, perdón, cada tipo de macromolécula, no son alimentos, cada tipo de macromoléculas, llámense proteínas, polisacáridos o ácidos nucleicos o lípidos, va a tener rutas metabólicas particulares. Y va a haber dos tipos de rutas metabólicas, una catabólica y una anabólica. Y hay un tercer tipo de ruta metabólica que se llama la anfibólica. ¿Qué quiere decir esto? Que puede hacer ambas, tanto catabólica como metabólica, en ambos sentidos, puede actuar en ambos sentidos. Pero si ustedes se fijan en este esquema, independientemente de qué macromolécula esté relacionada con el metabolismo, todas tienen como finalidad la producción de moléculas relacionadas con la energía biológica. Estas son el ATP, que es la principal, pero hay otras auxiliares que también son muy importantes en nuestro cuerpo, como el NADH, FADH, piruvato, acetilcoenzima A. Todas estas moléculas es importante que ustedes las revisen en casa a detalle y complementen la información respecto a ellas. Pero pues desde ahorita les adelanto que tienen que ver con el flujo energético dentro del cuerpo. Ahora, otra cosa que hay que destacar sobre el metabolismo. El metabolismo cambia conforme avanza la edad. Entonces, ustedes tienen que tener eso en cuenta al momento de ver a sus pacientes. No es lo mismo el metabolismo de un adolescente de 15 años al de un niño, o al de un adulto mayor, o al de un adulto joven. Entonces, conforme va avanzando la edad, va acelerándose o alentándose el metabolismo. Algunas vías metabólicas dejan de funcionar, otras toman su lugar, etcétera. Entonces hay una variación ahí de acuerdo a la edad. Por eso este meme. Y la otra, ustedes se podrían preguntar, ¿por qué el cuerpo necesita tantas vías metabólicas? ¿Por qué necesita hacer cosas, deshacer cosas? Incluso hasta podrían decir que es parte de un complot para complicarles la vida estudiantil, pero no, en realidad solo tiene que ver con logística fisiológica, o lo que podríamos llamar logística fisiológica. Es decir, tengan ustedes en cuenta que la energía que se obtiene a través del metabolismo se tiene que distribuir a todas las células del cuerpo. Entonces es mucho más fácil transportar moléculas pequeñas con alta cantidad energética que una macromolécula que
a través de todo el sistema circulatorio. Hay órganos que tienen aportación sanguínea importante donde no habría problema por cuestiones de tamaño para llevar macromoléculas, pero hay otros sitios del cuerpo donde el acceso es a través de capilares muy, muy delgados, donde una macromolécula causa verdaderos problemas porque simplemente no caben. Eso por un lado, la facilidad de transporte. Por otro lado, es más fácil para el cuerpo o para el organismo distribuirle a todas las células los elementos necesarios para que cada célula elabore lo que necesite, que estar mandando macromoléculas específicas para diferentes partes del cuerpo. Entonces, esas dos razones principales son las que han dado origen a tantas vías metabólicas y en ambos sentidos, tanto para destruir moléculas como para construirlas. Y por ejemplo, lo del transporte, yo creo que es muy fácil que ustedes lo relacionen con un ejemplo, creo yo, relativamente cotidiano. No sé si han tenido la oportunidad o la necesidad de comprar algún mueble últimamente. A mí me pasó que hace poco compramos un escritorio aquí para la casa, porque pues, como no teníamos escritorio en nuestra casa, y ahora que nos hemos visto obligados a estar haciendo clases a distancia, en lugar de ir a la escuela, pues dijimos, bueno, vamos a hacerlo más cómodo y vamos a comprar un escritorio. Nosotros pensábamos que pues, nos iban a dar el escritorio ya armado, incluso estábamos viendo a ver si conseguíamos una camioneta para traerlo a la casa, etcétera. Llegamos a la tienda y cuando ya elegimos el que nos gustaba, pues, nosotros pensamos que nos iban a dar ese escritorio, pero sorpresa, nos dieron una cajita bien chiquita, que incluso si aguantan el peso, pues hasta se la pueden llevar en el camión, ¿no? ¿Por qué? Porque pues todos los componentes vienen desarmados, empaquetados en un envase pequeño. Y eso a las empresas que se dedican a hacer y vender muebles, pues les facilita muchísimo la logística. El cuerpo hace lo mismo. En lugar de andar transportando macromoléculas por todo el cuerpo y viendo dónde las deja y dónde no las deja, desintegra todo, lo va desamblando hasta los componentes esenciales, distribuye los componentes esenciales a todas las células y ya cada célula tiene la maquinaria necesaria para, a partir de esos componentes, crear las macromoléculas que necesite para su funcionamiento. Ok, hablando sobre tipos de metabolismo, para su estudio se dividen en dos categorías principales. Es el catabolismo y el anabolismo. Y creo yo que es muy fácil que ustedes recuerden qué hace cada una de ellas porque pues son extremadamente, son lo opuesto. En el caso del catabolismo, se va a recibir una macromolécula y esa macromolécula a través de la vía catabólica se va a ir descomponiendo en los componentes esenciales que la conforman, como está ejemplificado aquí en este esquema. Una analogía muy, muy parecida del mundo real sería, por ejemplo, tener un tronco de un árbol y procesarlo hasta obtener un montón de picadientes o cualquier producto de madera que ustedes quieran, por ejemplo, armar series de juegos del Jenga. A final de cuentas, este producto deriva de esta otra estructura mucho más grande. Este producto, manejarlo, distribuirlo, transportarlo, es mucho más fácil que todo esto. Es lo que hace el cuerpo con macromoléculas biológicas que ingresan a él. ¿Cuáles serían? Pues proteínas, carbohidratos, lípidos, etcétera. La vía opuesta es el anabolismo. Aquí se trata de que el cuerpo tiene, o las células, tienen la capacidad de, a partir de los componentes esenciales, armarlos utilizando energía para elaborar macromoléculas. Si se dan cuenta, pues eso es lo opuesto una de la otra. Y un ejemplo de la vida diaria, para que lo recuerden con mayor facilidad, sería, por ejemplo, tener un montón de ladrillos o bloques y con ellos construir una casa. En el catabolismo,
se destruye una cosa muy grande para armar cosas elaboradas pequeñas. En el anabolismo, a partir de cosas pequeñas, muchas cosas pequeñas agrupadas, se organizan, se estructuran, se forman enlaces para generar una macromolécula. Lo vamos a ver un poco más detallado y ya en aplicaciones biológicas. Vamos a empezar por el catabolismo, que si ustedes revisan los libros de bioquímica que les pasé ahí en la biblioteca virtual que estamos tratando de armar, la mayoría de ellos se enfocan mucho más en el área del catabolismo y el anabolismo lo tienen que andar buscando por separado, no hay como tal un capítulo, es muy raro encontrar un capítulo del anabolismo, pero bueno, no nos vamos a adelantar tanto. Hablando del catabolismo, implica el proceso inicial de cuando nosotros ingerimos alimentos, ese alimento hay que transformarlo en ATP. ¿Cómo se hace todo esto? Pues pueden ser carbohidratos, pueden ser proteínas o pueden ser grasas. Se procesan a lo largo de todo el sistema digestivo del cuerpo y finalmente termina procesándose a través de las rutas catabólicas en azúcares simples, en aminoácidos o en ácidos grasos simples como y el glicerol. Todos estos productos ya más simplificados a través de rutas catabólicas se van a convertir en acetilcoenzima A y esta acetilcoenzima A es capaz de entrar a lo que se conoce como el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs. Yo creo que muchos de ustedes, si no es que todos, ya lo vieron en la prepa y no me interesa ahorita explicarles o que entiendan cada uno de los pasos del ciclo de Krebs. Lo que me interesa es que sepan para qué sirve, qué finalidad tiene, qué utilidad biológica tiene. Pues sirve para ya finalmente crear las moléculas que van a dar energía para todos los procesos biológicos del cuerpo y de todas las células de nuestro cuerpo. Si ustedes ponen atención aquí al esquema, producto del ciclo del ácido cítrico, se van a obtener moléculas de ATP, moléculas de hidrógeno y también dióxido de carbono. Entonces, esto es el producto que busca la vía metabólica o catabólica y estos son productos de desecho. ¿Qué quiere decir? Que el metabolismo tiene tanto productos útiles como productos de desecho y por eso nuestro cuerpo también genera productos de desecho después de que comemos. Y pues creo que todos ustedes ya saben o se imaginan cuáles productos de desecho son. Ahora, aquí este meme también tiene pues la intención de que los haga reír, que les haga más o menos la clase, pero la otra intención es hacerles énfasis en un dato importante que vale la pena que recuerden y asimilen. A través de nuestro metabolismo ha evolucionado y nosotros, como tenemos mucho tiempo en este planeta, bueno, nosotros propiamente no, pero nuestra especie, las condiciones de nuestra especie también han cambiado. En un principio, pues era muy difícil conseguir alimentos, como habíamos comentado desde hace tiempo, costaba mucho más trabajo físico el conseguirlos y el metabolismo pues tenía que adaptarse para las condiciones que había en aquel entonces. Ahora nuestras condiciones son diferentes. No cuesta tanto trabajo físico el conseguir el alimento, no está tan espaciado el hecho de o los eventos de ingesta alimentaria y nuestro metabolismo se ha ido adaptando en algunas cuestiones mucho mejor que en otras. Ok. Algo que quiero que les quede muy claro es que independientemente de qué tipo de alimento se trate, llámese carbohidrato, llámese grasa o llámese proteína, finalmente todas las vías metabólicas van a converger a lo mismo. Miren, si se fijan, la vía metabólica de la glucosa, que es la principal del metabolismo de carbohidratos, como punto final tiene que ingrese al ciclo del ácido cítrico y que se produzca dióxido de carbono. En el metabolismo de los ácidos grasos, también. Finalmente, la vía metabólica
Termina en la introducción de las moléculas al ciclo del ácido cítrico y la producción de dióxido de carbono. Y si analizamos, por ejemplo, el metabolismo de las proteínas, pasa lo mismo. Pasa por diferentes vías metabólicas, pero a final de cuentas, las moléculas entran al ciclo del ácido cítrico y se produce exactamente el mismo desecho. Dependiendo del alimento del que se trate, va a haber ciertas variaciones en la ruta metabólica. Por ejemplo, si se trata del metabolismo de carbohidratos, pues inicialmente se va a convertir en glucosa. Esta glucosa puede pasar a formar glucógeno. También puede entrar a las pentosas. Las pentosas sirven para la producción de las unidades estructurales del DNA y del RNA. O puede continuar la vía principal metabólica de la formación de energía, convirtiéndose luego en piruvato, luego en acetilcoenzima A, colesterol y el ciclo de Krebs. Ahora, este ciclo de Krebs tiene la ventaja de que tiene varios productos. En este caso también podría participar en la formación de ciertos aminoácidos que posteriormente se van a utilizar para ensamblar proteínas. En el caso del metabolismo de los ácidos grasos o de las grasas, pues una vez que ingresan a nuestro cuerpo a través de la dieta, pues entran a la ruta metabólica de los ácidos grasos. Algunos ácidos grasos de utilidad biológica se separan en sus unidades estructurales y las otras se utilizan para la formación de energía. En este caso se trata del proceso llamado beta-oxidación, que a final de cuentas tiene como objetivo la producción de acetilcoenzima A, la cual ya puede entrar directamente al ciclo de Krebs. En el caso del metabolismo de proteínas, pues una vez que ingresan las proteínas a través de nuestra dieta al cuerpo, se puede hacer tres divisiones principales. Uno, la separación de proteínas directamente al tejido, que en este caso no es necesario que el cuerpo las desintegre a sus componentes estructurales. Dice, esta me sirve, pues así tal cual se va. Otra, desbaratar la proteína en aminoácidos y reciclar estos aminoácidos. Y la otra es producir ciertos derivados de los componentes estructurales de las proteínas que utiliza el cuerpo para otras funciones biológicas. Cuando se trata de aminoácidos, ciertos aminoácidos se pueden transformar a través de una vía metabólica en acetilcoenzima A, que a final de cuentas va a producir ATP mediante el ciclo de Krebs. Lo importante de esto es que todos los alimentos que nosotros ingerimos, tarde o temprano van a terminar parando en el ciclo del ácido cítrico o del ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque es la vía metabólica que produce más moléculas con alto contenido energético. Esto, como les comentaba, pues se va dando a lo largo de todos los órganos que constituyen el sistema digestivo, pero, por ejemplo, algo muy importante es, esto se va procesando desde que entra el alimento por la boca, les comentaba, con la actividad de los órganos dentarios y la saliva, se continúa en el estómago, en los intestinos delgado y grueso, y por ejemplo ya cuando pasa a lo que sería el hígado, ya va parcialmente procesado todos los alimentos, no van las macromoléculas iniciales, sino van moléculas de un metabolismo mucho más fácil, como podrían ser glucosa, aminoácidos, y el hígado se encarga de realizar otras reacciones para irlos repartiendo a los diferentes órganos del cuerpo, dependiendo de dónde se necesiten. Por ejemplo, aminoácidos y glucosa se mandan a todos los músculos para que podamos realizar todos nuestros movimientos. Los productos de desecho concentrados en la urea, pues se distribuyen directamente a los riñones para que se forme la orina y ya finalmente salgan de nuestro cuerpo. Y proteínas plasmáticas se pasan del hígado al torrente sanguíneo para que sean distribuidas a todo el cuerpo, a todas las células del cuerpo.
La otra parte del metabolismo, que sería el extremo opuesto, es el anabolismo. Y aquí se trata de, a partir de componentes esenciales, crear macromoléculas que tengan actividad biológica. Las tres principales son la formación de proteínas, la formación de ácidos grasos y la formación de DNA o RNA. Pues cada una de estas las vamos a ver a detalle cuando veamos, por ejemplo, proteínas, ácidos grasos o DNA. Vamos a tener una clase específica para eso. Pero a grandes rasgos, pues la formación de proteínas es muy importante para el cuerpo porque casi todas las proteínas son las moléculas efectoras de casi todas las acciones que tienen lugar en nuestro cuerpo, en nuestras células, en nuestro organismo. Entonces, es, es algo que consume mucha energía porque nuestro cuerpo y todas nuestras células están constantemente produciendo muchas proteínas. La cantidad de proteínas que produce nuestro cuerpo es increíblemente alta y consume mucha energía para formar una proteína. Eh, en el caso de los ácidos grasos, ¿cuándo forma ácidos grasos nuestro cuerpo? Una, cuando los requiere para como componentes estructurales, principalmente para las membranas de nuestras células. Y la otra, o para las vesículas de transporte de sustancia. Y la otra situación en la que se forman ácidos grasos es cuando tenemos un exceso de aporte, de un exceso de alimentos. Tenemos una sobreproducción o sobre ingesta de alimentos y la energía química que técnicamente tenemos dentro de nuestro cuerpo es superior a la energía que necesitamos o que necesita el cuerpo para llevar a cabo todas sus funciones. En ese caso, cuando se presenta esa situación, el cuerpo activa la formación de ácidos grasos para esas macromoléculas no desecharlas, sino guardarlas como alimento de reserva en caso de que sean necesarios en el futuro. Y este es un mecanismo evolutivo que inicialmente pues fue una de las principales características que permitió la subsistencia del ser humano, pero actualmente a muchas personas les causa problemas porque es una de las cosas que hace que incremente la grasa corporal y que ahora por cuestiones estéticas o de estereotipos, mucha gente no la quiera o lucha contra ella. La otra, el otro gran proceso anabólico que tiene nuestro cuerpo es la formación de DNA y de RNA. Esto, pues, no creo que sea tan necesario que les diga la importancia que tiene, pero pues así a grandes rasgos ahí les va el DNA, pues todo el tiempo todas nuestras células están generando DNA. ¿Por qué? Porque cuando se quiere realizar la formación de alguna proteína, es necesario, bueno, por lo menos separar la cadena de DNA, la doble cadena de DNA para producir un RNA, que ese RNA salga del núcleo y dé lugar a la formación de la proteína en el citoplasma de la célula. Pero todas nuestras células están en constante renovación. Entonces, cuando se da la renovación de células, cuando se da también el crecimiento, aumenta el número de células. Cada vez que aumenta el número de células o que se recambian las células de nuestro cuerpo, se tienen que formar células hijas que duplican la cantidad de DNA y ahí es necesaria la formación de nuevas estructuras de DNA. El último punto que vamos a ver en esta clase son la regulación metabólica. Entonces, para que les quede un poco más claro, les voy a tratar de explicar desde el principio cómo es que o por qué es que se necesita una regulación metabólica y ya posteriormente los tipos de regulación que existen. Pues básicamente la regulación metabólica es necesaria en nuestro cuerpo para que el cuerpo pueda responder ante los cambios ambientales, ya que cada uno de los cambios que produce el medio ambiente en el que nos encontramos
como personas y en el que se encuentran las células dentro de nuestro cuerpo como unidades funcionales de vida, necesitan hacer ajustes de las reacciones metabólicas que están llevando a cabo para poder mantener lo que se conoce como homeostasis. Creo yo que ya deberían de saber qué es este término, pero básicamente la homeostasis es la búsqueda del equilibrio interno para el correcto funcionamiento fisiológico, puede ser de un organismo o de una sola célula. Entonces, como las condiciones en las que estamos como personas o en las que están nuestras células están cambiando constantemente, no siempre van a requerir la misma cantidad de energía, no siempre van a requerir realizar la misma cantidad de procesos y por eso es que es necesario tener una regulación de las vías metabólicas. ¿Por qué? Porque pues cambian las necesidades de nuestro cuerpo o de nuestras células y tenemos que tener la manera de ajustarnos a esos cambios. Mm, la principal vía para el ajuste de las rutas metabólicas es mediante la regulación enzimática, ya que las enzimas tienen la capacidad de incrementar o disminuir las reacciones, perdón, en respuesta a varias señales o estímulos. Hablando ya sobre niveles de regulación metabólica, se dividen en dos grandes grupos. El primer grupo es la regulación intrínseca y el segundo grupo es la regulación extrínseca. En el caso de la regulación intrínseca, aquí las rutas metabólicas, o cada ruta metabólica en particular, se va a autorregular para responder a los cambios en los niveles de sus sustratos o sus productos. Sustratos son el material o la molécula que necesita para que arranque esa vía metabólica y pues el producto es lo que produce finalmente la vía metabólica. Este tipo de regulación, la intrínseca, se lleva a cabo mediante las enzimas, ya que hay enzimas que pueden funcionar como activadores y hay otras enzimas que pueden funcionar como inhibidores. Entonces, dependiendo de qué necesite esta ruta metabólica, aumenta o disminuye la concentración de las enzimas que activan o inhiben la ruta dependiendo de lo que se necesite. El otro tipo de regulación metabólica es la extrínseca y este tipo de regulación solamente sucede en organismos pluricelulares y es ya más a nivel sistémico, pero pues como nosotros somos organismos pluricelulares y funcionamos a nivel sistémico, es una que se lleva a cabo en el cuerpo del ser humano. Y aquí las células van a cambiar su ritmo metabólico o su tasa metabólica en respuesta a las señales de otras células, por eso el nombre de extrínseco. Y estas señales o esta comunicación celular se va a dar principalmente por dos moléculas. Una son las hormonas y las otras son los factores de crecimiento. Y una vez que estas moléculas llegan a la célula destino, a través del desencadenamiento de vías de señalización, modifican el comportamiento de la célula destino de esta hormona o factor de crecimiento. Y de esta forma se va regulando la actividad metabólica mediante la vía extrínseca. Bueno, esta es la última parte de la presentación. Espero que ustedes en casa lean este tema en alguno de los libros que les compartí o si quieren o tienen otro, pues ustedes son libres de checarlo en el libro de su conveniencia, siempre y cuando pues sí complementen esta clase con la lectura del tema en algún libro de apoyo. Además, si tienen alguna duda o comentario, no duden en hacérmelos llegar. Ya les dije hace rato o ayer, háganlo por Facebook o por Classroom si quieren hacer que o ayudar a que sus compañeros ganen participaciones respondiendo sus dudas y si por algún motivo prefieren hacerlo de forma particular, háganlo de forma particular. El chiste es que pregunten y el chiste es que no se queden con dudas y que aclaren las cosas que
que les causen cierto conflicto o confusión. Bueno, espero que les haya gustado la clase, espero que les sirva y espero que sigan bien y nos vemos pronto. Cuídense.